Kerem Bürsin la eligió. Y hoy vamos a desmenuzar el porqué de esta elección, el porqué de que Hande Erçel sea su mujer ideal. A ver, que nadie se engañe, esto no es una noticia de ayer. Ya sabemos que estos dos han tenido sus idas y venidas, su historia, ¿no? Pero si te paras a pensar, Kerem Bürsin, un tipo que ha tenido 1000 opciones, ¿porque siempre vuelve a Hande o porque ella sigue siendo esa referencia para él? Vamos a meternos en harina con todo el salseo. Para ser honestos, cuando vemos a Kerem en entrevistas, o cuando él habla de lo que busca en una mujer, a veces se le escapan detalles. Y muchos de esos detalles, sorpresa, cuadran perfectamente con Hande Erçel. No se trata solo de belleza, que sí, son una pareja espectacular, eso está claro. Pero hay algo más profundo. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem valora muchísimo la conexión real, esa que va más allá de las cámaras y los flashes. Y él, que ha estado expuesto a tanta fama, necesita a alguien que entienda esa locura, pero que al mismo tiempo lo mantenga con los pies en la tierra. Y Hande, a pesar de su propio éxito, siempre ha mostrado una madurez y una calma que contrastan con todo el circo mediático. Muchos dicen que es la química, y sí, obvio que la hay. La vemos en pantalla, la vemos en sus miradas. Pero yo sospecho que es más que eso. Kerem busca una compañera, alguien con quien pueda ser él mismo, con sus defectos y sus virtudes. Y si miramos cómo él ha defendido a Hande en momentos complicados, cómo ha hablado de su respeto por ella, te das cuenta de que hay una admiración genuina. Además, piensa en el tipo de proyectos que ha hecho Kerem. Él no es un actor de telenovela de manual. Busca papeles con profundidad, personajes que lo desafíen. Y para eso imagino que necesita una persona a su lado que lo apoye en esa búsqueda artística, que entienda su pasión. Hande, con su carrera, también ha mostrado esa ambición y ese deseo de crecer. No se conforma, va a por más. Y eso, para un hombre como Kerem, debe ser un punto súper importante. Y no nos olvidemos del lado personal. Dicen que la familia es fundamental para Kerem. Y Hande, por lo que se ve, tiene una relación muy fuerte con su hermana y con su gente. Esa cercanía familiar, esa estabilidad que proyecta, creo que a él le debe gustar mucho. Porque al final, cuando la fama se apaga y los focos se encienden menos, lo que queda es lo que tienes en casa. Otro punto clave, y esto es algo que he notado, es que Kerem parece valorar mucho la inteligencia y la conversación. No es solo estar guapos juntos. Es poder hablar de todo, tener puntos de vista diferentes pero respetuosos. Y por la forma en que interactúan, o la forma en que Kerem ha hablado de ella en el pasado, parece que esa chispa intelectual está ahí. No es solo un cara bonita, es alguien con quien puede tener conversaciones profundas. Para ser honestos, la vida de los actores famosos es complicada. Está la exposición constante, los rumores, las presiones. Y tener a alguien a tu lado que entienda eso, que te aguante el pulso, que te dé ese refugio, es oro puro. Y yo creo que Kerem ha encontrado eso en Hande. No es perfecta, nadie lo es, pero para él, ella tiene esa combinación única de belleza, inteligencia, fortaleza y comprensión que la hacen ser, hasta ahora, su mujer ideal. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Kerem Bürsin sigue viendo en Hande Erçel a su mujer ideal por todo esto que hemos hablado, o hay algo más que se nos escapa en este salseo turco? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.